Se dice que la persona típica dura 15 minutos en el baño. Qué mejor que aprovechar el tiempo y aprender algo nuevo. Les presento el podcast de solo 15 minutos sobre datos, detalles y pormenores cagados que podrás disfrutar mientras que... en cualquier rato libre. Bienvenidos a Está Cagado con Sam Butler. Bienvenidos a otro episodio de Está Cagado Podcast. Es un placer estar aquí con ustedes. De nuevo, este es el episodio 100. 100 episodios de Está Cagado, datos cagados. Gracias a todos los cagadienses y todos los que nos siguen por aguantar el asiento del excusado. A huevo tienen que ir, pero pues qué bueno que nos permiten acompañarlos. Ahora tengo un invitado especial, como pueden ver. Es un episodio especial aquí con mi amigo comediante. Lo conocí aquí en Ciudad Juárez. Ahorita está viviendo o radicando en Aguascalientes. Así es. El Sato. ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias por venir y acompañarme. Muchas gracias por la invitación. Sí, de hecho, tenía otro episodio programado, pero como venías tú, dije, ya sé cuál tema queda chido. Y es porque, pues, yo tuve la oportunidad de visitar Guanajuato y tuve la oportunidad de ir a ver a las momias de Guanajuato, y de eso se trata este episodio, de las momias de Guanajuato. Entonces, nice. Hay unos datos chidos ahí en cuanto a las momias, pero platícame, ¿tú has ido a Guanajuato? Sí, pues ahorita que radico allá en Aguascalientes, saludos a toda la banda hidrocálida, pues está bien cerquita. Ahora sí que es como lo más cercano, está a 1 hora y media más o menos a Guanajuato. Entonces, pues nos podemos escapar al Cervantín y aquí. Sí. Eso es lo que me sacó de onda también en Guanajuato, cómo es toda la temática de Cervantes, Cervantino. No entiendo completamente cuál sea la afición por Cervantes, porque, o sea, no entiendo porque Cervantes era español, ¿no? Sí. O sea, entonces no sé cuál es la conexión necesariamente, pero les mama a Cervantes en Guanajuato. Pues es que es de esas joyas, o sea, por ejemplo, uno pasa por León y está muy industrializado, es una ciudad así como pues más modernona, pues es de las ciudades más importantes de México. Uh-huh. Y de momento como que regresas en el tiempo a Guanajuato y pues te topas todo así como artesanal, las calles así. Sí, está muy bonita la ciudad. De hecho, algo que a mí me sacó de onda es cómo había túneles y las calles adentro de los túneles. Porque pues normalmente pasas por un túnel y atraviesas un cerro y dices, ya salí del túnel. Pero aquí había intersecciones de túneles. Sí. Se me hizo bien, como que... Y te pierdes en los túneles. Mira, la ciudad está arriba y abajo todas las carreteras están por debajo de la ciudad. Y eso a mí me sacó mucho de onda. Y si te equivocas de calle o de túnel, te saca otra vez a la ciudad y tienes que dar otra vez la vuelta y agarrar para la izquierda o derecho. Yeah. Sí, he cometido muchos errores en Guanajuato. Sí. Muchos errores. Pero en cuanto a Cervantes, o sea, Cervantes ahí radicó, ahí vivió, ahí escribió. Yo no entiendo, o sea... Pues no, básicamente es como... Yo creo que es por el estilo español, porque pues ahí hay muchos... Pues agarraron como que ese rollo de las guitarras, las estudiantinas. Y... Sí, a mí me gustó mucho los callejonadas y todo eso, las enchiladas mineras, todo. Ajá, justo. Pero yo siempre quise ir a Guanajuato por las momias. Siempre decían que las momias de Guanajuato. Para las personas que no sepan, en cuanto a las momias, pues lean un libro. Vean la momia. Vean la momia. De hecho, esa es uno de los datos que vamos a platicar un poco. Pero a mí me sacó de onda. Yo no entendía necesariamente cómo es que tenían momias y cómo es que tenían tantas momias. Porque no es para lo común que haya momias en diferentes lugares o... personas que hayan fallecido y las embalsaman y después la encuentran. De hecho, en Estados Unidos, si vas en camino a California y cruzas por Arizona, por el Interestatal 10, hay anuncios por muchas millas, anuncios grandes que dicen The Thing, la cosa. Y llegas a una gasolinera bien pedorra, que tiene, que tiene antigüedades, carretas y cosas así. Y luego ya llegas tienes que pagar dinero y ir por este museo de puras antigüedades y cosas que dices, ¿qué pedo con esto? O sea, y ahí llegas a The Thing y es una momia de una señora con un bebé.
Ok. Sí. Y esa es la cosa. O sea, hicieron todo en industria con 2 momias. Sí. Y dices, wow, 2 momias. Pero ahí en Guanajuato hay más de 100 momias. Pues es que tengo entendido que justo el suelo y el mineral que hay ahí en Guanajuato es lo que ayudaba mucho a preservar todas esas cuestiones, ¿no? Los tejidos y... Y sí, eso es lo que está cagado de estas momias. Para empezar, todo 1830 hubo pandemia. Okay. La influencia española. Los españoles otra vez. No, pero la influencia española. Y murió mucha gente. Entonces no sabían dónde enterrar a la gente. De hecho hay catacumbas. ¿Se dice catacumbas? Sí, catacumbas. Catacumbas donde ponían a la gente mientras que las enterraban. Y tuvieron mucha gente que enterrar. No es hasta 1895, que es uno de los datos, que desentierran la primera momia. ¿Ya? Yo dije, ¿por qué lo desenterraron o cómo lo descubrieron? Y este es el segundo dato cagado, lo que a mí me sacó de onda de todo el proceso, es que alguien no pagó renta. Ok. Sí, entonces yo no sabía esto me sacó de onda. Pero en México, cuando compras un terreno de sepulcro, tienes que dar mantenimiento. Sí. Sí, lo tienes que pagar de por vida. Justo. Entonces yo dije, no mames, o sea, en Estados Unidos compras el terreno, lo compras, ya es tuyo y ahí entierras a tu familia, pero ya nadie te va a sacar de ahí. Es como debería ser, ¿no? O sea, sí, o sea, pero aquí te cobran renta hasta cuando estás muerto. Y eso... Pues mira en Coco, tienen que tramitar papeles todavía para pasar de regreso. Sí, o sea, dices, wow. Entonces, el primero que sacaron era un francés. Es el más famoso. Tengo su nombre aquí. Era un doctor francés, Remigio Leroy, 1865. Lo sacan porque no pagó renta. Fuck. Sí, y dicen que probablemente su familia vivía en Francia, entonces no sabían que tenían que pagar renta. Y lo sacan. O sea, la influencia fue en 1833, 1865. Y nos quejamos de 2 años, ¿no? Sí, 30 años que lo sacaron. Lo sacaron, pero se sorprendieron que estaba momificado. Y lo que pasa que los minerales que existen en el terreno y la humedad o falta de humedad causa que se disequen primero. Ok. Entonces se deshidrataba completamente al punto de que ya no podía existir organismos para la decomposición. También otro dato cagado, el dato número 3, es que como la gente se estaba enfermando de influenza, muchas se desmayaban y pensaban que estaban muertos y los enterraban. Entonces hay muchos casos donde se ven como sorprendidos o aterrorizados las momias en su expresión facial. Así como la pintura del grito, ¿no? Sí, así está. Sí, entonces, pero dice que es porque enterraron a muchos que no estaban muertos. Ya. De hecho, yo cuando fui, vi una momia que hasta tenía el brazo así, dije, nada, esa sí se dieron cuenta que estaba viva. Pero sí, o sea, a mí se me hizo un poco morboso, porque no era lo que yo esperaba. Okay. Yo esperaba que era una excavación, algo pasó, se dieron cuenta que había momias, que llego y que me doy cuenta que es porque los corrieron de la tumba y como que ya me sentí yo culpable por estar ahí, porque estas personas de ninguna forma se dieron de voluntarios de estar ahí. O sea, se dice que en paz descanse, ¿no? O sea, sí. Y aquí ya estamos corriéndolos para que alguien más tome el lugar. O sea, eso me hizo un poco morboso. Yo creo que esa hubiera sido la única forma en que el señor Barriga hubiera podido sacar a Don Ramón. Sí, ¿no? a Don Ramón ya muerto. Órale, él era momia en vida. La chilindrina nunca pagó. Órale, juega. Vámonos. Entonces, esos son algunos de los datos. Otro dato chido es que son únicas en el mundo por el hecho de que no fueron embalsamadas. O sea, hay muchas momias, pero el hecho de que no fueron embalsamadas en la muerte, o sea, fueron muertos que enterraron, eso fue lo que es espectacular en cuanto a las momias de Guanajuato. Sí, pues es un proceso largo, ¿no? Y sí se ven más pedorronas
las momias de Egipto, ¿no? Ujú. Ahora, hay muchas momias famosas. La más famosa es pues la que mencionamos del doctor. Ah, ah, pero hay también otra que se llama Carmen, que es la bruja, Oh. ¿sí? Que según las leyendas, esta era una bruja que terminó por ser enterrada viva por practicar magia negra. Y sí, es algo cuando fui, ¿has visto la bruja? Hay otra momia que se llama Daniel, el travieso, apodado así por la serie, pero muchos aseguran que hasta la fecha, que al pasar cerca puedes oír ruidos pequeños y voces del cuerpo. No, pues es que Guanajuato sí tiene esa parte fantasmal, ¿no? Sí. Sí está... No, sí, Guanajuato sí está un poco... Sí tiene Ya. mucho... Hay un museo incluso, creo que también, aparte del de las momias, que es como de la tortura o de... Ah, cosas sí, así. sí fui, el de la Inquisición. Ajá. Sí, ese es otro tema. Ay, sí, pero el Museo de la Inquisición estuvo muy interesante y sí fue algo que dices, no, qué pedo, o sea. Sí, sí. Pero eso, o sea, ese está chido el museo, pero eso pasó en todo el país. Eso pasó en otros países de Europa también, porque era como la Iglesia Católica empezó a tomar control del mundo, realmente, ¿sí? Con la Inquisición. Está muy interesante. De hecho, pues para mí fue un placer visitar Guanajuato, conocer, me interesó. No entendí, y hasta la fecha no entiendo, si ustedes están viendo este video y quieren dejar datos en cuanto por qué tanta afición. Yo sé que el colegio ahí es el Cervantes, ¿sí? La universidad. Entonces, como que la universidad es Cervantes y siento como que dijeron, pues no es nuestra identidad y de ahí el pueblo agarró la identidad, pero no sé, a lo mejor hay algo ahí que yo no esté viendo. Pero uno de los datos más cagados de esto es de que muchos mexicanos ya sabían de las momias. Pero no fue hasta que el Santos se peleó con las momias de Guanajuato Ajá, sí, que se hizo reconocido mundialmente. ¿Sí? 1970, el Santos se hace conocer porque no solo pelea con las momias, pero logra a juntar al Blue Demon y al Mil Máscaras en la misma película. ¿Cuál Avengers, no? Sí, ¿cuál Avengers? Sí. Es el superhéroe. Consejo Mundial de Lucha Libre, venga. Sí. Sí, estuvo chido. Entonces, ahí es cuando ya se empezó a reconocer mundial. Y tiene seguimiento de culto esta película. Sí, obvio. Y es cultural. Pero ahí es donde todo el mundo se dio cuenta que existían estas momias. Y a causa de eso, cientos de miles de personas van al año a visitar a la ciudad de Guanajuato. Sí, no, por ejemplo, yo voy mucho a Guanajuato porque comercial, ¿no? Sí. Te vendo playeras y así de mis diseños. Y hay unos bazares culturales que me dan espacio. Y pues cada año, cada 2 veces al año voy. Y pues sí, me agrada mucho porque el turista se lleva mucho el producto y aparte paga bien. No, yo lo disfruté mucho. Estuve ahí como 2-3 días. Me sorprendí la calidad de artesanía que existía ahí. Porque pues es mucha artesanía de León. Mucho de piel y muy bonita artesanía. Muy interesante lo de las momias. No sé si yo volvería necesariamente al museo. Porque sí, como que sí me perturbó un poco, no tanto las momias, pero el hecho de saber que es que hay una vibra, sí. Hay una vibra desde que entras que yo fui cuando tenía como 4 o 5 años y ya de grande, pero de niño sí era como que quieres entrar, pero no quieres entrar. Y a mí sobre todo me impactaron mucho las momias de los niños. Sí, dice uno de los datos que decía que tienen la momia más joven de la historia es un feto, un bebé de 8 meses, momificado, que falleció con su mamá. El de la señora enterrada viva, ese me perturbó. Hay uno que era como de un señor gordo, no sé si lo recuerdes, que se ve como la piel así, toda flacidilla. Por eso yo quiero que me quemen. No quiero. ¿Te imaginas 100 años después que esté la gente ahí viéndote semidesnudo o momificado? O sea, eso se me hizo un poco difícil. Mi propia conciencia sentí que está invadiendo la privacidad de esas personas. Sí, porque las veía no las veía tanto como momias, las veía como personas
que habían fallecido. Y de hecho dicen que una de las momias más famosas es de una mujer vestida en ropa típica de 1800, que se preservó. Y eso era bien extraño porque algunas están casi desnudas y otras están casi completamente... Con la camisa de franela y así. Y ahí es interesante ver porque se ven los botones, se ve... O sea, los zapatos. Les recomiendo que vayan, lo vean. O sea, está cagado. Las momias de Guanajuato. Es un... Para las personas que les gusta viajar o quieren ir a visitar algo culturalmente, es económico. Y los mesones y los hoteles, los restaurantes, el café, delicioso. Vale la pena. No, y las callejoneadas, ir a darse la vuelta y pues escuchar las historias, el Callejón del Beso, por ejemplo. Sí. Que nunca he ido al Callejón del Beso, pero pues dicen que no debes de ir solo. Sí. Entonces, bucket list, lo haremos. No, y es que sí, por ejemplo, si grabaran una película de Harry Potter en Guanajuato, funciona. Sí. O sea, la universidad esa con la escalinata y así parece Hogwarts. Sí, esa es la Universidad Cerventina, ¿no? Así se llama. Sí, está muy interesante. Se nos ha acabado el tiempo. Gracias por acompañarme. Sato, ¿estás aquí en Ciudad Juárez porque tienes show? Sí, justo el 11. Lástima que para cuando salga este episodio... Estuvo bien chido. Estuvo bien chido. No se crean. De hecho, este episodio sale mañana. O sea, que sí va a alcanzar. Sí, si están aquí en Ciudad Juárez, van al show del Sato. ¿Dónde te encuentra la gente? ¿Qué proyectos tienes? ¿Qué es lo nuevo con el Sato para que la gente te siga? Pues nada, pues tenemos el proyecto de comedia, el Sato Comedia en Instagram y en Facebook. Ahí andamos en Aguascalientes dándole con el colectivo Congalero. Está chido. Saludos al colectivo Comelero. Congalero. Yo dije, Comelero suena como mi tipo de colectivo. Sí, no, Congalero es más de Congo. y bailamos table y eso. Y pues del Baisato MX, ahí es donde tengo mis diseños, ropa como de estas, vendemos las camisas en línea y pues nada, pues esperamos estar en su ciudad pronto. Sí. Y a mí me encuentran como tu amigo Sam en redes sociales, YouTube. También si quieren seguirnos en Spotify y plataformas de podcast, estamos como Está Cagado Podcast. Gracias por acompañarnos. Este ha sido el episodio 100 y quiero nomás decirles que gracias Ram, saludos a Ram aquí en la producción. 100 episodios, está cagado, no puedo creer. Me corté el pelo, no estoy enfermo, porque la gente, ay, ¿qué pasó? Oh, ya por fin te alcanzó el puro. No, es porque hace calor y también ya me estoy quedando pelón. Dije, a ver, ¿cómo me veo pelón? Sí, pero... ya al revés. Sí. No, bueno, fuera que me creciera así y me lo dejaba. Pero, pues no. Estaría cagado, ¿no? Estaría cagado, sí. Parece un rasta blanco. Pero gracias por acompañarnos. Esto ha sido el episodio 100 de Está Cagado Podcast. Gracias, 100 episodios. Lo logramos. Hasta 100 más. Que pasen las adecanes. Sí. Este es el episodio especial más aburrido. No, pero gracias. Hasta como las momias. No, sí. Como las momias. Hasta la próxima. Gracias.